María Purísima. Sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Hoy entramos en un terreno muy delicado pero necesario. Aquí Catalina, junto a mi esposo Cristóbal, vamos a hablar sobre la revolución que cambió la cara que hay en nuestra iglesia, también todo este proceso que han ocurrido en los últimos, si no me equivoco, 50, 70 años. Exacto. Sí. Bueno, hola a todos. Bueno, realmente este es un terreno un poco complejo, un poco delicado para algunas personas y susceptibilidades porque atañe a uno de los aspectos más importantes de nuestra fe católica, que es nuestra Santa Misa. Quizás algunos recordarán a sus abuelos o bisabuelos hablar de una misa diferente a la que tenemos en la actualidad, a un altar que era diferente, a un idioma que era diferente e incluso a una forma de orar que era diferente. Lo que vamos a hablar hoy día es el cambio que existe entre la misa de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados, a la misa que tenemos en nuestras parroquias cada domingo. Sí, y lo más curioso es que no solamente fue un cambio de idioma o solamente de posición, de que, como se decía, que el sacerdote daba la espalda, ¿sí? Sino de que también es un cambio en todo lo que es una teología que hay detrás de eso. Por supuesto, hay un cambio en la teología. No es solamente un cambio estético o de idioma que existe entre la misa antigua y la misa nueva, sino que hay un cambio de teología. Hay una forma de ver el mundo de concepción que se altera completamente y se reemplaza por una nueva teología. Pero para entender esto, debemos primero que todo remontarnos al siglo XIX. En el siglo XIX, todas las grandes sociedades secretas de tipo masónica, ¿cierto?, tenían planes para destruir nuestra Santa Iglesia Católica. En este sentido, lo habían intentado muchas veces a través de persecuciones sangrientas, ideológicas, de todo tipo, y no lo habían logrado. Como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, por supuesto. No lo habían logrado. Como no lo lograron, y de hecho, a más muertos de sangre, semilla fértil para nuevos cristianos, ¿cierto? Los mártires. Los mártires, se dan cuenta de que la forma de poder atacar a la Santa Madre Iglesia de Dios y hacerle daño a Cristo a través de su cuerpo místico es corrompiendo a los cristianos, a los católicos desde adentro. ¿Cómo ocurre esto? Bien. A través de estas sociedades secretas como Alta Bendita, que fue muy famosos en el siglo XIX. De hecho, el Papa Pío IX manda a publicar sus documentos, que eran unos documentos masónicos que fueron publicados en revistas de la época en Italia, finales del siglo XIX, donde se detallan los planes de la masonería para poder acabar con la Iglesia. ¿Cómo se va a acabar con la Iglesia? De la forma en que se van a infiltrar ideas de origen liberal, protestante, anticatólicas en el seno mismo de la Iglesia, a fin de que los sacerdotes y el propio Papa sean favorables a la masonería y al liberalismo sin darse cuenta de que son liberales, es decir, anticatólicos. Sí, bueno, el plan también de toda esta... ¿cómo se dice? También de, como tú decías... Este virus interno. Sí, porque me acuerdo de una anécdota de un cardenal cuando Napoleón tomó preso a... Sí. Sí, y como que Napoleón le dice, vamos ahora a destruir a la Iglesia Católica. Y como que también... Sí. No fue un cardenal, fue el mismo Papa. Un Papa. Me acuerdo que Papa le dijo así como... inténtalo, nosotros ya lo hemos intentado muchas veces, no hemos podido. Sí, y es curioso porque también pese a todo también este panorama que igual es muy delicado lo que vamos a hablar, ya empezamos a hablar, aún así tenemos la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no Claro, la indefectibilidad de la Iglesia. Contra la... Mira, Catalina, sí. hay algo súper importante que entender algo. La misa es el tema central de este capítulo y de toda nuestra fe, porque la misa es nuestra forma de orar. Y hay una regla de origen benedictino, si no mal recuerdo, que es súper clara. Lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa esto? La ley de creer es la ley de la oración. O la ley de la oración es la ley de la creencia. O sea, como orar, como la Catalina ora, como yo oro, es lo que verdaderamente creemos. Yo no puedo afirmar que creo en X cosa y orar a Z o otra cosa, nada que ver. Y también según lo que uno cree es lo que uno vive. Así que también es como muy... Por tanto, implica toda la parte de nuestra vida. Por tanto, los enemigos de la Iglesia, en este caso los masones y liberales, sabían que para poder atacar a la Madre Iglesia
tenían que cambiar esta ley de la creencia, esta ley de la oración. Tenían que alterarla a través de este cambio de la Santa Misa, que son un plan que estábamos hablando de muchos siglos antes de que verdaderamente ocurriera, en el Concilio Vaticano II, que tiene su apertura en el año 1962. Sí, y bueno, también vemos de que, como dice este teólogo que también en otras ocasiones hemos citado, que es Peter Kowalewski, Apellido polaco, muy ¿ya? difícil. También habla sobre el tema del virus del modernismo, sí. Y también hay que entender que el modernismo es una filosofía que... Condenadísima por la Iglesia. Muy condenada. ¿Y por qué? Porque pretende hacer todo lo que es las ciencias, incluso la misma religión, todo, pero sin Dios. Y que básicamente... Y no solo sin Dios, sino adaptada a la falsa idea del hombre moderno, entre comillas. De que uno se puede realizar a sí mismo sin ayuda de Dios. Exactamente. Sí. Los revolucionarios en el fondo sabían que para destruir a nuestra iglesia era necesario cortar toda relación con nuestro pasado litúrgico. Nuestra misa, la misa de siempre, tiene un desarrollo ininterrumpido de 2000 años, un desarrollo orgánico a través de los siglos, ¿cierto? Donde nuestra fe ha sido desarrollada por santos en monasterios, por los fieles, por los cardenales, por los obispos, sacerdotes, etc. La misma piedad popular que ha ido de a poco desarrollando este proceso súper largo de maduración en la fe, de los dogmas, de las creencias, de nuestras propias oraciones, y para poder destruirla tenía que hacerse a muy largo plazo. Sí. Realmente igual querían pasar de una religión que era propiamente católica a una religión universal. La preparación para lo que se ha visto en los programas que también hemos tenido en este canal de YouTube del Anticristo. Sí, y es muy curioso porque también en esta misa, que era la misa de antes, la Vetus Sordo, todo también giraba en torno al sacrificio de Cristo. Sí. ¿Ya? No era de que el sacerdote mirara diera la espalda hacia la gente, sino que estaba mirando hacia Dios. Y como dice también el cardenal Sara, dice de que la misa de ahora el sacerdote se dio vuelta ya no para mirar a Dios, sino para mirar la cámara. Sí. Así que lamentablemente también esto como que este giro que hay, que no es lo único, pone también al centro a las personas y no a Cristo, que es el sacrificio que está ocurriendo en el altar. Yo creo que todos hemos visto en nuestras parroquias, bueno, afortunadamente no en la de Curacaví, pero sí en la gran mayoría a nivel mundial, que lo primero que cuando entramos en una iglesia católica, vemos la sede del párroco, del obispo, si es catedral, etc. Y por lo general vemos un sagrario, el sagrario, ¿cierto?, que es Cristo, que habita verdaderamente Cristo en él, a un costado, aislado, muchas veces en otra capilla. O sea, se quitó totalmente a Cristo del centro y se reemplazó por la silla del hombre. Esto es lo que buscaban estas sociedades secretas que se infiltran en la iglesia a finales del siglo XIX y que obviamente eclosionan en el Concilio Vaticano II en 1962. Cristóbal, ¿tú me podrías aquí ahora decir también los antecedentes que hay sobre todo esto, pero ya de la advertencia divina que había? Por supuesto. Las apariciones de la Virgen. Sí, por supuesto. Tenemos 3 grandes apariciones, bueno, desde mi punto de vista, que nos advierten de forma directa de lo que estaba sucediendo o que iba a suceder en la iglesia. Primero que todo, tenemos en el siglo XVII a la Virgen del Buen Suceso. Esta aparición es tremenda. Ecuador. En Ecuador, tremenda. Porque se le aparece una monja, que se lo recomiendo que la busquen, en Quito, donde le advierte que 60 años después de iniciado el siglo XX, imagínense, o sea, 300 años antes de que ocurra incluso, le dice a la monja, la misma Virgen que desciende, 60 años después de iniciado el siglo XX, va a haber una revolución total. Van a sacar a Cristo del centro, mi hijo va a ser pisoteado, los curas ya se van a empezar a vestir como hombres normales, ya no va a haber almas puras, etc. Ya nos advierte que va a haber un cambio en el sacrificio, en las palabras también de la consagración, etc. Luego, en el año 1842, si no mal recuerdo, a Melanie Calvat se le aparece en la Salet la Virgen nuevamente y también le advierte que en Roma va a perder la fe y se va a convertir en la sede del Anticristo. Perdón, 1846. 1846. Por último, obviamente uno de los grandes apariciones marianas, en 1917, a los 3 pastorcitos se le aparece Nuestra Señora en Fátima.
específicamente en la Cova de Iria. ¿Sabías que así se llama el lugar realmente? Ya. Se les aparece y les muestra el infierno, les muestra lo que va a pasar en los próximos años y también les advierte de un gran secreto que tiene que revelarse en el año 1960, el famoso tercer secreto de Fátima, que realmente nunca se revela realmente porque cuando tenía que revelarse no se hizo, se revela el año 2000, pero sabemos que no es el verdadero tercer secreto de Fátima y que posiblemente el original hace referencia a la gran apostasía de la Iglesia posterior del Concilio Vaticano II. Es muy curioso esto lo que tú mencionas porque también tenemos que ver de que el concilio es un resultado de todos estos procesos. Claro, el concilio no es el origen del problema, el concilio es, como yo dije anteriormente, la eclosión del problema, sí. La explosión, la liberación total del problema. Sí, y me acuerdo también para que también... también la gente sepa de que no somos ni sede vaticanista, nada de eso, sino que también, como decía un teólogo, el padre Carlos Calvo Sarrao, Gabriel Carlos, padre, sí, de que todo lo bueno que tiene el concilio es porque ya lo había dicho la Iglesia y lo nuevo es lo malo. Es lo malo, básicamente. Es lo malo. Sí. Así que también del Vaticano II hay muchas cosas buenas que podemos rescatar, pero aquí no estamos centrando solamente en lo malo, que lamentablemente hubo una infiltración masónica. Nos estamos netamente centrando en la infiltración masónica que provocó este cambio en nuestra Santa Misa y que también tiene como objetivo principal y que queremos dejar en claro en este programa, que es cambiar el sentido del sacrificio de Cristo. Más que cambiar, destruir el sacrificio de Cristo. Esa es la idea que está detrás del cambio de la misa y que en el siguiente programa queremos profundizar y explicar cuáles son específicamente esas diferencias, por qué son relevantes, por qué no son meramente estéticas o un solo cambio de idioma. Así que eso, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Fulget crucis.